A lo largo de la historia, han existido relatos sobre objetos que parecen estar imbuidos de una energía oscura, artefactos que traen desgracia, desesperación o incluso sucesos imposibles de explicar. En este episodio, les traemos 3 relatos sobre objetos poseídos, historias que han desconcertado a quienes las han vivido y que nos hacen preguntarnos si algunas cosas pueden llegar a absorber algo más que su propio pasado. Desde antigüedades envueltas en tragedias hasta juguetes que parecen tener voluntad propia, cada uno de estos casos ha dejado una huella imborrable en quienes los han poseído. ¿Será todo producto de la sugestión, o realmente existen objetos con una carga tan intensa que logran afectar a quienes los rodean? Acompáñanos en este viaje por lo desconocido, donde la frontera entre lo real y lo imposible se vuelve cada vez más difusa. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para conocer historias que podrían hacerte mirar 2 veces los objetos que te rodean. En el año 1940, en un pueblo perdido entre los campos de Veracruz, un hospital para tuberculosos albergaba a los enfermos desahuciados que ya no tenían esperanza. Aquella institución no era un sitio de curación, sino una antesala de la muerte. Los pacientes llegaban con la piel ceniza, las costillas marcadas y los ojos hundidos, esperando su final en habitaciones frías y silenciosas. Había una cama en particular que nadie quería ocupar, la cama de hierro número 17. A diferencia de las demás, su estructura era más oscura, más pesada, con barrotes que parecían garras dobladas. Se decía que los que dormían en ella jamás mejoraban. No morían de inmediato, pero se consumían más rápido que los demás. En el invierno de 1940, el doctor Arturo Beltrán, un joven médico recién graduado en la Ciudad de México, fue asignado al hospital. No creía en supersticiones ni en rumores de los pacientes. Para él, la cama 17 era igual que cualquier otra. Una noche, después de un agotador turno atendiendo a pacientes agonizantes, Arturo decidió recostarse un momento en aquella cama prohibida. Sabía que era solo un mito y que, en realidad, la enfermedad era la única asesina en ese hospital. Cerró los ojos solo por un instante. El frío lo despertó. Pero no era el frío normal del invierno, era un frío interno, como si le hubieran vaciado la sangre. Quiso moverse, pero su cuerpo estaba rígido. No podía respirar. Con un esfuerzo sobrehumano, giró la cabeza y vio algo imposible: había alguien acostado a su lado. Era un cuerpo huesudo, cubierto con una sábana amarillenta, como los cadáveres que llevaban a la morgue. Lo peor fue cuando la sábana empezó a moverse. El cuerpo empezó a girarse lentamente hacia él. Arturo trató de gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Cuando la sábana cayó al suelo, vio un rostro consumido por la muerte, con piel negra y seca como papel quemado. Los ojos estaban abiertos, hundidos y llenos de rabia. «Esta cama es mía». La voz era un murmullo rasposo, como el último aliento de alguien que ha sufrido demasiado. El cuerpo se arrastró sobre él, presionando su pecho con huesos fríos. Arturo sintió como algo invisible le absorbía el aire, la energía, la vida misma. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Arturo rodó fuera de la cama y cayó al suelo de golpe. La visión desapareció al instante. Se quedó allí, jadeando, temblando de pies a cabeza. La cama 17 seguía vacía. Al amanecer, Arturo le contó al director del hospital lo que había ocurrido. Esperaba recibir una risa burlona, pero en su lugar, el viejo médico palideció y lo llevó a un rincón apartado. «Hace años, un hombre murió en esa cama», susurró. «Un paciente que se negó a aceptar la muerte». Le contó la historia de Gregorio Suárez, un enfermo de tuberculosis que se negó a abandonar la vida, incluso cuando su cuerpo ya no respondía. Luchó hasta el último suspiro, aferrado a esa cama con una obsesión enfermiza. Murió con los ojos abiertos, y cuando los enfermeros intentaron levantar su cadáver, encontraron su cuerpo rígido, los dedos marcados en el colchón, como si aún estuviera aferrado a la cama, negándose a irse. Después de su muerte, los pacientes que dormían en esa cama comenzaban a deteriorarse rápidamente. Algunos murieron en silencio, otros despertaban gritando en la noche. Todos aseguraban sentir a alguien acostado junto a ellos, robándoles el aire, la fuerza, el alma.
¿Por qué no destruyen la cama?, preguntó Arturo, aún temblando. El director negó con la cabeza. La quemamos 3 veces. Y cada vez, la encontramos de nuevo en su sitio. Esa misma noche, Arturo empacó sus cosas y abandonó el hospital para siempre. Nunca volvió a hablar de lo que vio, pero pasaron los años y el rumor de la cama maldita siguió extendiéndose. En 1957, el hospital fue abandonado y demolido, pero los trabajadores encargados de la demolición encontraron algo aterrador entre los escombros. La cama 17 estaba intacta. Nadie sabe qué ocurrió con ella después. Algunos dicen que la vendieron en un mercado de antigüedades. Otros creen que aún está en algún lugar, esperando al próximo que ose acostarse en ella. Si alguna vez ves una cama de hierro antigua en una casa vieja, en un mercado de pulgas o en una bodega polvorienta, no te acuestes en ella. Porque puede ser la cama 17, esperando su próxima víctima. Mi bisabuela, doña Consuelo, solía contar esta historia cuando éramos niños, aunque siempre lo hacía en voz baja y con una vela encendida, como si temiera que algo o alguien pudiera escucharla. No deben hablar de esto en la oscuridad, nos advertía con los ojos clavados en las llamas titilantes. La historia ocurrió en 1860, en la ciudad de Puebla, cuando aún se respiraban los aires del México antiguo y las casonas de cantera ocultaban secretos que era mejor no desenterrar. La protagonista de esta historia era una mujer de la alta sociedad, doña Eulalia Montemayor, esposa de un acaudalado terrateniente y propietaria de una de las mansiones más impresionantes del centro de la ciudad. Eulalia era una mujer misteriosa y reservada, conocida por su deslumbrante belleza pero también por la frialdad con la que trataba a la servidumbre y a los vecinos. Decían que tenía prácticas extrañas, que nunca asistía a misa y que en su casa se escuchaban rezos en lenguas antiguas a altas horas de la noche. Algunos afirmaban que su juventud inmutable no era natural, que había hecho algún pacto con entidades oscuras para conservarse eternamente bella. Un día, sin previo aviso, Eulalia desapareció. Su esposo, desesperado, mandó buscarla por todo Puebla, pero nunca la encontraron. Nadie vio su cuerpo, nadie escuchó gritos, nadie supo qué le pasó. Simplemente, se desvaneció como si nunca hubiera existido. A los pocos meses, el viudo decidió mandar a hacer un retrato de su esposa para recordarla. Llamó a un pintor reconocido y le pidió que la inmortalizara tal como la recordaban, con su cabellera oscura, sus labios finos y sus ojos profundamente verdes. La obra fue colocada en la sala principal de la mansión, y allí permaneció, presidiendo las reuniones familiares como si su espíritu aún habitara la casa. Pero lo que comenzó como un homenaje, pronto se convirtió en una pesadilla. Los sirvientes comenzaron a renunciar sin dar explicaciones. Decían que cuando pasaban frente al retrato, los ojos de doña Eulalia lo seguían, y que en las noches, cuando la casa quedaba en silencio, se escuchaban gritos y sollozos provenientes de la pintura. El viudo, incrédulo, decidió vigilar el cuadro una noche, convencido de que se trataba de histeria colectiva. Se sentó en un sillón con una vela encendida y fijó la vista en la imagen de su esposa. Dicen que a la medianoche, la vela parpadeó y, por un instante, los labios de Eulalia se curvaron en una sonrisa macabra. No pasó ni una semana antes de que él también desapareciera. La casa quedó abandonada por años. Las puertas crujían sin motivo, las ventanas se abrían solas, y los pocos valientes que entraban aseguraban que el retrato aún estaba allí, con la piel de la mujer cada vez más viva y los ojos cada vez más profundos. Décadas después, cuando la Revolución Mexicana llegó a Puebla, la mansión fue saqueada y los revolucionarios prendieron fuego al lugar. La casona ardió toda la noche, pero cuando el humo se disipó, los escombros aún conservaban intacto el retrato de doña Eulalia. El cuadro fue trasladado a un convento cercano, donde las monjas intentaron deshacerse de él. Lo encerraron en una bóveda, rodeado de cruces y oraciones, pero las hermanas comenzaron a enfermar una por una. Algunas veían una sombra delgada cruzar los pasillos al caer la noche, otras aseguraban haber escuchado su nombre susurrado al oído mientras dormían. Finalmente, las monjas decidieron llevarlo a la Catedral de Puebla, donde un grupo de sacerdotes realizó un exorcismo y lo enterraron en una cripta sellada con cal y cemento.
pero mi bisabuela, con su voz temblorosa y su mirada fija en la vela, siempre nos advertía. A veces, cuando el viento sopla fuerte por las calles de Puebla, se escuchan sonidos entre las paredes de cantera. Algunos dicen que es el viento, pero los más ancianos saben que es doña Eulalia Montemayor, llamando a alguien que la saque de su prisión. Y así, cada vez que pasábamos por el centro de la ciudad, recordábamos la historia. ¿Y si el cuadro aún sigue ahí, esperando ser encontrado? En el 2001, Miguel recibía una noticia inesperada. Su tía abuela, Dolores, había muerto, dejándole una casa y varios muebles antiguos. Apenas la recordaba, salvo por los cuentos de su madre sobre lo extraña y reservada que era. Nunca se casó, no tuvo hijos y siempre vivió sola en aquella casa vieja a las afueras del puerto. Miguel no creía en supersticiones. Al recibir la herencia, no tardó en viajar al pueblo para inspeccionar la casa. Era una construcción de principios del siglo XX, de techos altos y habitaciones oscuras. Aunque todo estaba cubierto de polvo, los muebles permanecían en su sitio, como si Dolores aún viviera allí. Entre los objetos más extraños estaba un gran espejo de cuerpo entero en el pasillo principal. Su marco de madera tallada tenía rostros deformes y demoníacos. Miguel sintió un escalofrío al mirarlo, pues su reflejo parecía más oscuro de lo normal, con una sombra detrás de él que no debería estar ahí. Decidido a vender la casa lo más pronto posible, contrató a un equipo para limpiar el lugar. Pero los trabajadores duraron apenas 2 días. Uno de ellos renunció tras afirmar que había visto a una anciana parada frente al espejo, con los ojos hundidos. Otro huyó después de escuchar su nombre susurrado en la cocina, a pesar de estar completamente solo. Miguel ignoró las advertencias y se mudó temporalmente mientras concretaba la venta. Las primeras noches fueron tranquilas, pero pronto comenzó a notar cosas extrañas. El espejo parecía moverse levemente, como si su reflejo se desfasara un segundo después de que él se moviera. En más de una ocasión, creyó ver una silueta en la esquina de su visión, pero al voltear, no había nadie. Una madrugada, mientras dormía, el sonido de algo arrastrándose lo despertó. Al encender la luz, vio que el espejo ya no estaba en su sitio. Se había movido solo unos centímetros, o alguien lo había movido. Intentó ignorarlo hasta que, una noche, al pasar frente al espejo, vio algo imposible. Su reflejo sonreía, aunque él no lo hacía. El terror lo paralizó. Cuando intentó alejarse, su reflejo tardó demasiado en moverse. Y luego, justo antes de desaparecer de su vista, vio la sombra de una mujer detrás de él, con la boca abierta en un grito silencioso. Esa noche decidió cubrir el espejo con una sábana. Pero en la madrugada, el sonido de algo rasgando tela lo despertó. Con el corazón latiendo en su garganta, tomó un cuchillo de la cocina y salió al pasillo. La sábana había sido arrancada. Y en el espejo, ya no se reflejaba su habitación. El vidrio mostraba algo más. Una habitación oscura, con paredes mohosas y un suelo de madera podrida. Y en el fondo, una figura deforme, con los ojos hundidos y la piel extraña, lo miraba fijamente. El aire se volvió denso, la presión en su pecho aumentó. Entonces, la figura comenzó a moverse. Cada paso era lento, arrastrado. Miguel intentó moverse, pero sus pies estaban clavados al suelo. La figura se detuvo justo frente a él, dentro del espejo. Y entonces, con una lentitud agonizante, levantó una mano huesuda y la apoyó en el vidrio. El espejo crujió. Miguel sintió un frío espantoso cuando la mano atravesó el vidrio. Un grito desgarrador lo hizo caer de espaldas. Mientras se arrastraba desesperadamente, vio cómo la sombra emergía del espejo, arrastrándose como un insecto, sus articulaciones doblándose de forma antinatural. Salió corriendo de la casa y no regresó. Al día siguiente, intentó vender el espejo a un anticuario. El hombre lo miró con ojos fríos y le dijo: «No es la primera vez que veo esto. Algunas cosas no deben venderse». Miguel decidió deshacerse del espejo. Lo llevó hasta un terreno baldío y lo rompió en pedazos con un martillo.
pero mientras los fragmentos crujían bajo sus pies, sintió algo en su pecho. Como si algo invisible lo estuviera observando. Esa noche, al llegar a su departamento, se desplomó en la cama, exhausto. Justo antes de quedarse dormido, algo en su armario llamó su atención. Había un reflejo. Un trozo del espejo. Y en él, un par de ojos oscuros lo miraban desde dentro. Hemos recorrido 3 relatos que nos muestran cómo ciertos objetos pueden convertirse en portadores de tragedia, miedo e incertidumbre. A lo largo del tiempo, muchas personas han afirmado haber sentido extrañas presencias, haber experimentado accidentes inexplicables o incluso haber visto cosas que desafían la lógica, todo a raíz de un objeto en particular. Algunos creen que todo es una simple cadena de coincidencias, mientras que otros están convencidos de que ciertos objetos pueden retener energías o recuerdos del pasado. Sea cual sea la verdad, estos relatos nos recuerdan que el misterio está más cerca de lo que imaginamos, tal vez en nuestra propia casa. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando el lado más desconocido de la realidad. Déjanos en los comentarios qué historia te impactó más o si conoces algún objeto con una historia inquietante. Y si te atreves, comparte este video con aquellos que, como tú, disfrutan de los relatos que desafían lo cotidiano. Esto es El Culto al Relato, hasta la próxima pesadilla.